Saludos, estimados estudiantes. Les habla el profesor Sergio Castillo. En esta oportunidad quiero compartir un video con ustedes. 3 pasos para desarrollar con éxito la T2. Paso 1. Ingresen al enlace T2, lean las indicaciones y descarguen el formato Tarea 2. Las indicaciones son 6 y son muy precisas y puntuales. El formato de tarea lo encontramos aquí. Y además, no se olviden, en el espacio de la entrega, al final, deben incluir un pequeño mensaje. Si todo ha estado bien en el grupo, pues informen tal y como está en el ejemplo. Pero más importante todavía es si algún integrante del grupo falló, no aportó, pues aquí es donde tendrán que explicar qué sucedió en ese caso. Paso 2. Revisen las indicaciones generales del formato Tarea 2. En primera instancia, nos brindan datos informativos, como el nombre de esta actividad, evaluación T2, el tipo de participación, que es grupal para 4 integrantes, el plazo de entrega, que debe corresponder a la semana 10, y el medio de presentación o ruta, aula virtual, contenido, semana 10, enlace T2. Asimismo, nos indican que la calificación de esta actividad pesa 20% del promedio final. Además, nos brindan un cuadro para consignar los nombres de los integrantes del grupo. Siempre en el número 1 debe figurar el nombre del coordinador o coordinadora. Y en los demás casos se debe colocar si el integrante aportó o no aportó al trabajo. Esto es muy importante para poder diferenciar las calificaciones que tendrá cada uno. Algunas condiciones para el envío son las siguientes. Si bien se nos indica que podemos presentar el documento en formato Word o PDF, les pido encarecidamente que lo van a descargar en Word, trabajen en Word y envíenlo también en Word. Otra indicación es darle un nombre al archivo y se les está colocando un ejemplo. Asimismo, se les recalca que deben asegurarse de enviar el archivo correcto y cumplir con las condiciones de envío. Ojo, no habrá opción a reclamos posteriores si ustedes cometen algún error al respecto. Y más importante todavía es que si el equipo comete cualquier tipo de plagio, su puntuación automática será 0, además de otras penalizaciones por parte de la institución. Ya lo saben, no cometan plagio. Paso 3. Lean atentamente las indicaciones, elijan un tema y completen el formato solicitado. Aquí en el punto instrucciones es donde vamos a encontrar el cambio que ha surgido en los últimos días. Se nos menciona que vamos a orientarnos hacia la temática de lucha contra la anemia. En ese sentido, el video podcast que ustedes van a desarrollar tiene que estar orientado a apoyar y ayudar a las familias a comprender la importancia de una educación alimenticia y a la vez culturizar para tener mejores hábitos alimenticios. En ese sentido, las áreas temáticas o temas que pueden desarrollar deben estar relacionados a pobreza alimentaria, falta de hábitos alimenticios apropiados, formas de afrontar la anemia, en general, siempre en contextos de pobreza o limitaciones económicas, y teniendo como fondo su relación con alguna expresión humanística.
ya sea literatura, cine, música, fotografía, etc. Sugiero que en este caso elijan música, porque en YouTube van a encontrar muchas canciones, ojo, y de diferentes géneros incluso, que abordan el tema de la lucha contra la anemia. Entonces, luego de desarrollar su conversación sobre el tema, al final del video podcast pueden colocar la canción de fondo para hacer su despedida y a la vez establecer también su página de créditos. En ese sentido, estarían cumpliendo con el abordaje del tema de la lucha contra la anemia y además relacionándolo con una expresión humanística, en este caso, la música. Desarrollo de la planificación. Ahora sí, vamos a enfrentarnos al formato que debemos rellenar y que constituirá justamente el corazón de esta tarea. Tenemos un primer bloque donde nos solicitan los datos generales de la campaña de promoción cultural, en este caso teniendo como objetivo la lucha contra la anemia. A ver, como datos puntuales ya está consignada la información del producto, porque se nos está indicando que debemos desarrollar un video podcast. Después, todo lo demás sí tenemos que desarrollarlo nosotros. Como contexto, mencionaba, hay que considerar que aquí voy a elegir, a modo de ejemplo, una enfermedad, pero que no es la anemia, ¿no? A modo de ejemplo. En este caso, vamos a desarrollar nuestro ejemplo con la diabetes. Se le va a dar un enfoque general, amplio, y todo ello va a promover que los datos de este cuadro y de los que vengan cambien en cierta medida. ¿Por qué? Por la visión general que se le está dando al tema, ¿no? Por los objetivos que vamos a tener, por los resultados, etc. Entonces voy a ir haciendo que aparezcan la información para cada recuadro y analicen ustedes el por qué aparece esa información en todo momento, ¿no? Porque tiene una razón de ser. La información está ajustada de acuerdo a mis objetivos, de acuerdo a los resultados que yo quiero lograr con este video podcast. Ahora sí, presten mucha atención. Ahora vamos a la segunda sección, aspectos específicos del video podcast grupal. Vamos a enfocar ahora los factores pragmáticos. Aquí vamos a empezar dándole un nombre a nuestro video podcast. Respecto al tipo, vamos a colocar promoción de la salud. Respecto a la modalidad, ustedes van a elegir cualquiera de las tres que están mencionadas. Yo he sugerido que establezcan conversación, entendiendo que el debate no se presta mucho a este tipo de temática y en el caso de la entrevista tendría que conseguir el grupo a un experto en el tema. Si eso es complicado, entonces mejor, para evitar inconvenientes, elijan la conversación. En función de esa conversación se va a establecer el objetivo, la duración es promedio, lo que estamos mencionando, y al final lo colocan ustedes dependiendo de cuánto les haya salido el video, 8, 9 o 10 minutos. Respecto a los roles, mencionen algo muy parecido, al final nada más indiquen quién es el que va a ser encargado o encargada de la edición de todo el trabajo y al haber elegido como modalidad conversación, indicarán pues que no ha sido necesario contar con invitados.
Ahora pasemos a los factores comunicacionales. Establezcamos información sobre cómo será la introducción. Tienen esta estructura que ustedes deberán adaptar según el tema que elijan. Lo mismo pasará sobre los subtemas. Aquí estamos viendo subtemas relacionados con la diabetes. Ya ustedes saben que les corresponde elegir subtemas de acuerdo al tema elegido relacionado con la anemia. En cómo se cerrará el episodio, se está mencionando aquí que uno de los integrantes va a resumir los puntos clave, etcétera, etcétera. Esto también ustedes tómenlo como referencia, pero adaptado a su tema de la anemia. Ojo, esta división del trabajo y los tiempos son aproximados. A ustedes les puede salir un poquito más, un poquito menos, pero ya saben, en general, en la suma de todo, tendría que su video durar entre 8 a 10 o 12 minutos como máximo. Respecto a las estrategias de interacción con la audiencia, pueden consignar lo mismo que figura aquí, porque por defecto es lo que tendrían que hacer cada grupo si quisiera compartir su información para que llegue a más personas. Finalmente, respecto a los factores técnicos, todo lo que se coloca aquí es referencial, ya que ustedes deben ajustarlo según lo que realmente hayan utilizado. En líneas generales, respecto a los equipos, se entiende que utilizarán sus webcams, muy probablemente sus smartphones para grabarse algunas tomas, tal vez el Zoom si no les convence trabajar con Blackboard para que se vean todas las cámaras al mismo tiempo, ¿no? Entendiendo que es una conversación lo que han elegido, se van a tener que ver las diferentes cámaras para que capten sus diferentes rostros en la conversación. Luego, respecto al software de edición, estoy poniendo una propuesta que ustedes pueden utilizar, colocar otra, si tienen algún otro programa que conozcan y sepan usar mejor. Respecto al hosting y distribución, pueden mantener eso porque es lo que la gran mayoría va a utilizar. YouTube para alojar el video en primera instancia y Facebook e Instagram para compartirlo con la mayor cantidad de personas. Y finalmente, respecto a estrategias de promoción y difusión, tenemos como propuesta lo que se indica aquí. No significa que sea lo único. Si ustedes tienen algún otro tipo de estrategia de promoción y difusión, pueden cambiar lo que dice aquí y mencionarlos, o si no, mantener esta recomendación a modo de ejemplo. Ahora sí, equipos, manos a la obra. Éxitos para todos.